Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Muy buenas tardes, señor alcalde, señora secretaria, compañeros del Consejo Municipal, síndicos, propietarios y suplentes. A las personas que nos acompañan el día de hoy, que pasen los que van llegando, ahí buscamos un acomodo. A los atletas presentes, a las personas que nos ven vía Facebook. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 36-2024 del 26 de junio del 2024. Antes de proceder con la votación del orden del día, voy a darle la palabra al señor alcalde para que proceda con una oración de agradecimiento por nuestro trabajo el día de hoy. Buenas tardes, señora presidenta, compañeras y compañeros del Consejo, los muchachos que nos visitan, orgullos barbeños que están hoy acá y las personas que nos ven en el Facebook. Vamos a hacer una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Padre, por la salud. Bendice esta sesión del Consejo Municipal. Bendice esta sesión de trabajo. Danos la oportunidad de tener buenas ideas, inteligentes. Bendice nuestros pensamientos, nuestras opiniones. Gracias, Padre, por permitirnos estar hoy acá. Bendice, Señor, este hermoso país que nos dice la oportunidad de nacer y bendice este hermoso cantón de Barba. Amén. Amén, muchas gracias, don Jorge. Si gustan, pasan. Yo sé que el espacio es pequeño, pero para que nadie se me quede afuera, nos acomodamos de este ladito. Si gustan, pasen adelante. Hoy vamos a proceder con el capítulo único, audiencias. Número 1, Comité Cantonal de la Persona Joven y Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven y la juramentación de los atletas clasificados a los Juegos Deportivos Nacionales. Sin embargo, voy a solicitarle a los compañeros miembros del Consejo una alteración del orden del día para proceder primero con la juramentación de los atletas clasificados a los Juegos Nacionales y posteriormente recibir al Comité Cantonal de la Persona Joven y Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. ¿Están de acuerdo? Son 5 votos, Cintia. Entonces vamos a proceder con el punto número 1, juramentación de los atletas clasificados a los Juegos Nacionales. Previamente le voy a dar la palabra a la persona que quiera hacer algún comentario con respecto a este tema. Si alguien quiere darles un mensaje a los muchachos y las muchachas clasificados, me gustaría que pase a la curul. Adelante, la señorita Luisa Zárate, quien es oficinista, gestora deportiva de del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barba, va a proceder. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Primero que todo, darle muchas gracias a Dios por estar el día de hoy aquí. Darle gracias a los padres de familias, a los entrenadores y a todas las personas que hacen que Barba hoy en día sea un gran eje deportivo recreativo para a nivel nacional. Realmente es gratificante saber que Barba va a estar en Guanacaste este año en las disciplinas de boxeo, que desde hace mucho tiempo Barba no contaba con esta disciplina con representación en Juegos Nacionales, en karate, en taekwondo y en atletismo. Realmente es gratificante saber que Barba tiene un gran potencial deportivo en el cual debemos de reconocerle este gran valor y esta gran hazaña a las personas que honor merecen, como lo son todos los entrenadores y los padres de familia que día a día son los que están con los chicos, son los que impulsan a los chicos y son los que realmente hacen esto posible, además de los atletas, ¿verdad? Con su disciplina, su preparación y su gran amor al deporte barbeño, que portan ese escudo del Comité de Deportes, con esa bandera del Comité de Deportes con mucho orgullo y mucha honra
y que realmente es algo que Barba merece. Esperamos en próximas ediciones seguir creciendo, porque el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barba ha venido creciendo a lo que era antes. Es gratificante saberlo y ser parte del proceso realmente. Entonces yo personalmente solicito un aplauso para los atletas y los padres de familia y entrenadores y personas que hacen esto posible. Les voy a pedir a los atletas, por favor, pasen y se acomoden. Sí, señor. Ya le voy a dar la palabra al licenciado José Pablo, compañero síndico del distrito de Santa Lucía. Adelante, don José Pablo. No, puede ser a la curul. Adelante. A los atletas, por favor, señores, pasen adelante. Aquí nos vamos acomodando en la lateral para que no... Ajá. Tal vez Richard me ayuda a pasar a las personas para que nos podamos acomodar. Muy buenas tardes, señor alcalde, señora presidenta del consejo, señores y señoras regidores, compañeros síndicos, queridos atletas de este cantón y padres de familia que nos acompañan también. Había una historia de un escritor, Jorge Bucay, que escribió una historia sobre Huguito. Y es breve, decía: papá, papá, vengo de la casa de Huguito que viene de pelearse con su papá. ¿Y por qué se peleó con su papá? Porque el papá de Huguito dice que sabe más que Huguito. Sí, hijo, el papá de Huguito sabe más que Huguito. ¿Y por qué lo dice si no lo conoces? Sabe más, lee más, tiene más años de experiencia, por tanto sabe más. Papá, la mamá de Martita se peleó con Martita. ¿Y por qué? Porque dice que sabe más. Claro, hijo, la mamá de Martita sabe más por años de experiencia. Se queda el hijo viendo al padre y le dice: papá, ¿quién inventó el teléfono? Y el papá se enoja y dice: ¿pero qué te están enseñando en la escuela? Fue Alexander Graham Bell. Entonces el niño se queda viendo al padre y le dice: ¿y si el papá sabía más, por qué no lo inventó? La moraleja de esta historia es que ustedes, como jóvenes, son maestros, maestros del deporte, del arte, de la cultura. Pero detrás de ustedes quisiera también felicitar a esos padres y madres que nos acompañan, porque ustedes fueron los mentores, porque fueron el ejemplo, porque fueron la inspiración, porque fueron quienes siempre acompañaron a sus hijos. Lo digo como educador que soy, porque un hijo no triunfa fácilmente si no cuenta con el apoyo de mamá y papá, porque la verdadera educación empieza por la casa, y ustedes, padres de familia, son esos principales educadores. También felicitar a los entrenadores que aquí están, porque no cabe la menor duda que van a poner, y ya han puesto, el nombre de Barba en lo más alto. A nuestro consejo municipal, que sé que lo van a hacer como lo han hecho en esta administración, apoyar a la juventud. Barba tiene un orgullo, su presidenta cantonal de la persona joven, persona que nos sentimos orgullosos del aporte y el conocimiento de lo que ha aportado al sector juventud. No dejen que nadie venga a poner límite a sus aspiraciones. Hubo gobernantes, don Alfredo González Flores a los 36 años presidente, Juanito Mora, benemérito de la patria y héroe nacional, José María Castro Madrid, con 29 años de edad, llegó a la presidencia de la República. El mismo don Oscar Arias dijo en la escuela: quiero ser presidente, le dijo a su maestra, y lo llegó a hacer 2 veces.
Entonces, en la política, en el deporte, en la cultura, es invertir, no es gastar. Y yo espero que este Consejo Municipal siga por esa línea de aportar como ha aportado esta alcaldía y este consejo en la construcción de una cancha aquí en el Parque Nicolás Ulloa y en rescatar esos espacios que lamentablemente hoy en algunas comunidades hay luchas porque se apoderan indigentes, venta de drogas. Ustedes son los llamados, jóvenes, a apoderarse de esos espacios públicos y regresar, que sea para lo que fueron construidos, que es promover la cultura y el deporte. Muchísimas gracias, señora presidenta, por permitirme la palabra. Con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a proceder con la palabra solicitada por el señor Luis Fernando Jara. ¿No? Entonces aquí, por último, pero no menos importante, el señor alcalde desea dar unas palabras a los atletas. Muchas gracias, señora presidenta. Nada más primero quiero saludarlos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien, bueno, vamos con energía por esas medallas en la hermosa provincia de Guanacaste. Quiero felicitarlos, de veras. No cabe de más, de nuevo, a los papás, que son los que les dan el espacio a los niños y a las niñas, a los jóvenes, para poder participar. Felicitar la disciplina de taekwondo, karate, atletismo y boxeo, que realmente nos llena de orgullo esa disposición y que van a poner el nombre de Barba en alto. Quiero también felicitar de veras a los entrenadores, a Leo, a Katia, a Ronald, a Lindsay, a Javier, a Eliezer, a Jeremy, a Brenda, a Marcel, a Génesis, entrenadores y asistentes, porque dedican el tiempo para crear atletas y atletas ganadores. Y quiero resaltar algo: la disciplina que tiene un deportista es la llave para el éxito en muchas áreas de la vida, porque gente buena hay muchas, pero cuando uno tiene disciplina hace la diferencia. Realmente, en nombre de mi persona, de todo el pueblo barbeño, quiero decirles muchas felicidades, que Dios los bendiga, les dé, así como van, que los devuelva con salud y realmente den todo por este cantón. Y no es solamente dar todo por este cantón, es dar todo por ustedes, por sus metas. Y de nuevo quiero, señora presidenta, pedir un aplauso también, de nuevo para ustedes. Ese aplauso no sobra, de verdad, muchas gracias. Bueno, espero que haya llegado la mayoría. Yo como presidenta municipal, a título personal, es un honor para mí estar aquí hoy en tan especial juramentación de nuestros talentosos atletas clasificados a los Juegos Nacionales. Ustedes, jóvenes, hombres y mujeres, han demostrado una dedicación y un esfuerzo que nos ha llenado de orgullo. Hoy nos encontramos aquí reunidos y fue algo que se cambió el lunes, ¿verdad? Entonces estamos muy emocionados para celebrar su compromiso y su arduo trabajo en disciplinas tan diversas y exigentes como el taekwondo, karate, atletismo y boxeo. Cada uno de ustedes ha dedicado incontables horas de entrenamiento y sacrificio para llegar a este momento. Y por eso les felicito de corazón. Ustedes son el ejemplo vivo de que con disciplina y pasión se pueden alcanzar grandes metas. Su determinación no solo es un reflejo de su capacidad, sino también un motivo de orgullo para sus familias y para nuestra comunidad. A sus padres, abuelos o encargados en sus hogares, también les extiendo mi más sincero agradecimiento por apoyarlos y por creer en sus hijos y por estar a su lado en cada entrenamiento. Con cada victoria y cada desafío, su amor y respaldo son fundamentales para que estos muchachos puedan alcanzar sus sueños. También quiero expresar mi más profundo
reconocimiento a los entrenadores y entrenadoras. Su dedicación, conocimiento y paciencia son vitales para el desarrollo de estos jóvenes atletas. Ustedes son los arquitectos y arquitectas de sus éxitos y su labor merece todo nuestro respeto y admiración. Gracias por guiar a nuestros atletas, por ser sus mentores y por inculcarles los valores del deporte. Queridos y queridas atletas, el camino, con certeza sé que no ha sido fácil, pero aquí están, preparados para enfrentar un nuevo desafío. Vayan con la convicción de que son capaces de alcanzar grandes logros. Con la confianza de su esfuerzo, serán recompensados y con el orgullo de saber que llevan el nombre de Barba en alto. Compitan con el corazón y con garra y con la seguridad de que todos y todas estamos apoyándolos. Por ahora le voy a solicitar a los atletas ponerse de pie y levantar su mano derecha para proceder con la juramentación. Y van a responder si juro a lo que les voy a indicar. Nosotros, atletas de Barba, juramos dar nuestro máximo esfuerzo a competir con honor y respeto y a representar a nuestro cantón con orgullo y dedicación en los Juegos Nacionales. Que así sea, que tengan muchísimos éxitos en los Juegos Nacionales. Estamos seguros que representarán a nuestro cantón con excelencia y sus logros serán una fuente de inspiración para todos nosotros. Un gran aplauso. Quedan debidamente juramentados. Quedan debidamente juramentados y de verdad que les vaya muy bien. Algunos me los voy a encontrar por allá. Ahí voy a estar apoyándolos de cerquita también. Así que bueno, a prepararse, a comer bien, a dormir bien. Y bueno, las palabras sobran en estos momentos, que se motiven unos a los otros. Dios los bendiga. Pasamos al siguiente punto. Vamos a recibir el Comité Cantonal de la Persona Joven y el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. Voy a darle la palabra a la señorita Luisa Zárate para que dé la apertura de este tema que vamos a ver el día de hoy. Voy a proceder con un receso de 5 minutos a las 17:18. Cintia.
vamos a retomar la sesión a las 17:20. Cintia, Luisa, adelante, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes nuevamente, ¿verdad? Realmente el día de hoy venimos a hablar de un tema de sumamente importancia, como es la base del Sistema Nacional de Juventudes a nivel del Cantón de Barba. El CCPJ es una comisión que es un pilar fundamental, la cual vela por los intereses y el bienestar juvenil de todos los barbeños y barbeñas del cantón. La iniciativa nace desde mi persona, esta visita del día de hoy, como representante del Consejo Municipal ante el CCPJ, con el fin de que las autoridades locales, como lo son ustedes, los funcionarios municipales y la población en general, conozca los ejes de funcionamiento de lo que sería el CCPJ Barba y su conformación y sus diferentes partes. Realmente es algo que es de importancia volver a reactivar esta comisión como se ha hecho en el último año, en el cual hemos tenido una gestión gratificante, casi que positiva, ¿verdad? Donde de poquito en poquito hemos logrado mucho. Lo que nos sucedió el año pasado de quedarnos sin quórum estructural fue un parón inmediato que creo que fue en su momento por desconocimiento de funcionamiento del Comité de la Persona Joven y sus diferentes ejes, en el cual el fin de estar el día de hoy aquí es que esto no vuelva a suceder, de que en lugar de debilitar el Sistema Nacional de Juventudes, como municipalidad lo podamos apoyar y entender, porque muchas de las veces es por falta de desconocimiento que no se dan las cosas. Entonces, por esta razón, le solicité al Consejo Nacional de la Persona Joven, que son las personas que nos acompañan el día de hoy, que nos realicen esta exposición para ustedes. Espero que de verdad la puedan disfrutar, la puedan entender, que puedan aclarar sus dudas, porque realmente es de suma importancia que todos tengamos la misma información y que aparte de eso la tengamos de manera clara. De nada nos sirve tener un papel si no lo vamos a entender, si no lo vamos a estudiar y si no lo vamos a aplicar. Entonces, por eso es que el día de hoy le agradezco muchísimo a Jean Paul Espinosa de la Unidad de Promoción de la Participación Juvenil y a la señora Natalia Camacho Monge, que es la directora ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, por siempre decir sí a las juventudes y por el día de hoy estar aquí apoyando esta iniciativa del Comité Cantonal de la Persona Joven de Barba. Entonces, ellos son los que van a realizar la exposición y presentación. Espero de verdad tomen nota, tomen apuntes y hagan las consultas que tengan que realizar, que para eso estamos el día de hoy aquí. Este es un espacio que creo que hace mucho tiempo no se da, no sé si en algún momento se dio, que no fuera una rendición de cuentas propiamente porque no se estaba trabajando. Entonces creo que es una oportunidad que ustedes como Consejo Municipal tienen para poder fortalecer este gran sistema. Muchas gracias, Luisa. Sean muy bienvenidos. Agradezco que se presenten al momento que vayan a hacer su exposición. Yo me quedo de frente, pero estoy viendo la presentación desde aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. También muchas gracias a Elisa por la invitación. Es sumamente importante, coincido con ella, tener este espacio, sobre todo por el cambio, ¿verdad? Y los cambios que tienen las municipalidades en este momento y por la gran tarea que tenemos de forma conjunta, nosotros como Consejo de la Persona Joven y ustedes como municipalidades. Mi nombre es Natalia Camacho Monge, yo soy la directora ejecutiva del Consejo de la Persona Joven y le doy el paso a Paul para que se presente. Buenas tardes a todos y a todas. Igualmente de mi parte, agradecimiento total por recibirnos en este espacio. Gracias a Luisa por la coordinación. De parte del Consejo de la Persona Joven, totalmente anuentes. Como dijo Luisa, las juventudes son muy importantes, son el presente del país. Y con la conformación del Comité de la Persona Joven, que hoy en la presentación van a ver,
el qué hacer, la importancia, el cómo se conforma y qué hace el Comité de la Persona Joven en pro, no solo de las juventudes del cantón, sino del cantón como tal, porque los índices mejoran con la ejecución de esos planes, programas y proyectos. Mi nombre es Jean-Paul Espinosa Arcillut, del Consejo de la Persona Joven. Con todo el gusto estamos hoy acá. Muchas gracias, Jean-Paul. Adelante. Ahora sí. Muy bien. Cualquier cosa, cualquier duda, la idea es que este sea un espacio en el que podamos ir haciendo consultas, ¿verdad? Entonces me detienen y podemos ir repasando algunos conceptos. ¿Por qué es importante que nosotros como Consejo de la Persona Joven estemos acá y por qué agradecemos tanto la invitación? Bueno, nosotros somos una institución, un órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura y Juventud que se encarga de vigilar o es el ente rector de la política pública de la persona joven. Y una de las tareas que nosotros tenemos, que no es tan nuestra, en realidad es una tarea de las municipalidades, es justamente la conformación de los comités de la persona joven. Esto está establecido en la Ley General de la Persona Joven y es muy importante que entonces en esta primera parte ustedes puedan entender, los que no conocen o no están familiarizados con esto, ¿qué es un comité de la persona joven? Antes se le llamaban comités cantonales de la persona joven, ahora por un cambio a la ley se llaman comités de la persona joven, pero son cantonales y son municipales. Entonces, vamos a iniciar como repasando en primera instancia lo que dice la ley 8261. Sin embargo, antes tal vez de empezar con esta parte, y no solamente enmarcándonos en lo que dice la ley, yo creo que lo más importante es efectivamente cuál es la forma, cuáles son las formas y los procedimientos, pero tal vez el llamado más importante justamente es el que Lisa hizo. La intención más importante es que la municipalidad pueda apropiarse de este espacio y pueda entenderlo despojándose del adultocentrismo, ¿verdad? Otorgando oportunidad de participación a las personas jóvenes por algo que también Paul mencionó hace poquito, y es que el Consejo de la Persona Joven transfiere recursos para un fin específico a las municipalidades que son destinados a la atención de los proyectos que presentan estos comités, proyectos, programas o planes de trabajo. Esto es muy importante porque antes de enmarcarnos exclusivamente en lo que la ley dice, ¿verdad? Para no hacer algo que sea nada más porque la ley lo dice y hay que hacerlo, que también es importante porque así es, ¿verdad? Así está establecido, es poder darle ese valor social que tienen los comités de la persona joven, sobre todo para las juventudes, que si yo les contara a ustedes un poco las experiencias, pues muchas veces se van desmotivando y frustrando a la hora de participar en estos espacios, justamente porque no encuentran esas alianzas tanto de las alcaldías, ¿verdad?, como de los consejos municipales y otras personas a lo interno de la municipalidad, técnicas que también tienen un rol importante. Entonces, eso digamos como a modo de introducción. Pero si nos remitimos a lo que establece la normativa, bueno, sí, los comités de la persona joven son comisiones conformadas en cada municipalidad del país y se nombran por un periodo de 2 años. ¿Por qué estamos también corriendo un poquito con esto? Bueno, porque justamente este año tenemos que conformar comités de la persona joven. Están integrados por 7 personas jóvenes, representantes de los diferentes sectores que son los que la ley establece, y también se tiene que nombrar una persona que presida este pequeño órgano o esta pequeña comisión, y tienen que ser personas que habiten o que vivan en el cantón. ¿Cuándo tenemos que conformar comités o cuándo le toca a este Consejo Municipal ya juramentar y conocer esa conformación? Entre octubre y noviembre de cada año. Todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Y qué bueno que estamos teniendo este espacio antes de iniciar el mes de julio, precisamente por si necesitan, adicional a lo que podamos conversar hoy, asesoramiento y apoyo por parte nuestra.
Entonces, las municipalidades y consejos municipales de distrito conforman el comité de la persona joven, tal como lo establece el artículo 24 de la ley de la persona joven. Si el acuerdo de nombramiento fuese fuera de ese plazo, no puede obtener recursos. Eso significa que la ley es contundente con los tiempos. Si el comité de la persona joven no se conforma en los meses que ya está establecido, pues entonces ya posteriormente no se puede conformar. Eso significa que la municipalidad quedaría sin su comité de la persona joven durante 2 años. Y eso significa también que las personas jóvenes, aunque estén organizadas, si no están bajo lo que establece la normativa, tampoco pueden recibir recursos, ¿verdad? Por parte nuestra. Hago esta aclaración porque nos pasa, ¿verdad? Nos pasa que no se conforma el comité, pero las municipalidades después dicen, bueno, es que nos gustaría los recursos para hacer una actividad con personas jóvenes o comprar equipamiento. Bueno, no, si no está el comité conformado, no se tiene acceso a los recursos tal como lo establece la ley. Otro tiempo importante que la misma ley establece es el periodo de presentación de los proyectos ante el Consejo de la Persona Joven, que también está establecido por ley, para el primer trimestre de cada año. Eso significa que ustedes conforman el comité en los meses ya señalados, pero ese comité empieza a funcionar a partir del 1 de enero del año impar, o sea, del próximo año, del 2025. Y tienen los meses de enero, febrero y marzo para presentar proyectos ante al Consejo de la Persona Joven. ¿Cuál es bueno, teniendo un formato, obviamente, sabiendo que en este sentido también la municipalidad puede apoyar mucho a las personas jóvenes en ese proceso de formulación de los proyectos, pero también teniendo como requisito que los proyectos sean presentados con los debidos acuerdos por parte del comité de la persona joven, es decir, de estas 7 personas jóvenes que son los representantes o voceros de los intereses y las necesidades de las otras personas jóvenes del cantón. Ahí es importante también, y eso es algo que ustedes y que los mismos personas jóvenes de los comités pueden hacer, y es identificar cuáles son las necesidades, y para eso existen datos. Nosotros como consejo también tenemos una unidad de investigación, tenemos una encuesta nacional de juventudes que puede ser un referente de consulta para poder identificar cuáles son los problemas que aquejan a las personas jóvenes según cada una de las regiones establecidas por Mideplan. Entonces, ¿a quiénes les toca o quiénes son los responsables de esa conformación del comité de la persona joven? Bueno, los consejos municipales. Tomando en cuenta que esto es un proceso participativo también, entonces toca convocar a los sectores y toca hacer una serie de procedimientos, por lo cual nosotros lo que hemos recomendado a las municipalidades, y que no en todos los casos, bueno, la recomendación ha sido acogida, pero sí de verdad les recomiendo poder analizar este tema a profundidad, es que exista un reglamento específicamente para este tema, ¿verdad? Poder reglamentar. Nosotros igualmente tenemos algún borrador ahí genérico, ¿verdad? Que lógicamente es una simple guía, no es una imposición jamás, entendiendo pues lógicamente que las municipalidades también son amparadas por el principio de autonomía municipal. Pero sí es un recurso importante, porque entre más claras están las reglas del juego, pues más posibilidades hay de ser equitativos y también de tomar decisiones que realmente se amparen en los principios de los derechos de las personas jóvenes, y sobre todo siendo el derecho a la participación uno de los más importantes. Muy bien, entonces, sobre los comités de la persona joven, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Que empiezan a regir a partir del 1 de enero, tienen que sesionar ordinariamente, ¿verdad? Esto es sumamente importante porque también requiere un proceso de aprendizaje que nosotros como consejo y como apoyo técnico en esta dinámica, pues también asesoramos a los comités y a las personas jóvenes que integran estos comités, precisamente con este tipo de información, ¿verdad? Que tienen que sesionar, que tienen que tomar actas, tomar acuerdos, y también
No está de más decir también aprender un poco sobre resolución de conflictos, porque si surgen diferencias, ¿verdad? El problema no son las diferencias, sino más bien la posibilidad de resolver en beneficio de todas las personas que integran el comité. Designan una persona joven representante del Comité de la Persona Joven ante la Asamblea Nacional Consultiva, que es otra de las instancias de participación del Sistema Nacional de Juventudes. La Ley de la Persona Joven establece 4 instancias del Sistema Nacional de Juventudes, que es el Viceministerio de Juventud, el Consejo de la Persona Joven como ente rector de la política pública, los comités cantonales o los comités de la persona joven, y la Asamblea de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, que es una instancia de participación nacional con jóvenes representantes de diferentes sectores. Importante también mencionar que se designan 2 personas adolescentes para la conformación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación y el Comité Distrital de Deportes y Recreación, es decir, que hay una dependencia entre el nombramiento de este comité y también el funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes. Eso es un aspecto que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Porque sí nos ha pasado y parte de la experiencia es justamente que se pueden quedar sin quórum estructural también los comités de deporte. Vamos a ver, sobre los comités igualmente, ejecutar en conjunto y colaboración con la municipalidad ese plan, programa y proyecto. Esto es muy importante porque parte del acompañamiento que se espera por parte de la municipalidad y del Consejo Municipal en relación con el funcionamiento del Comité de la Persona Joven es precisamente llegar a diseñar programas y proyectos que respondan a esas necesidades, como lo decíamos anteriormente. El Comité de la Persona Joven es el único que aprueba el proyecto, eso es muy importante, pero eso no exime el hecho de que puede ser de conocimiento del Consejo Municipal, lógicamente, este proyecto, ¿verdad? Y también esto es muy, muy importante porque dentro de esta lógica del ciclo de funcionamiento del Comité de la Persona Joven, entonces ya hablamos de la conformación, que es muy importante, hablamos de la formulación del proyecto y del plan de trabajo, que es sumamente importante, pero se nos viene otra parte que es fundamental y de la cual se requiere también mucho apoyo, tanto de la alcaldía como de la estructura técnica municipal, como del Consejo Municipal, y es la ejecución del proyecto propiamente. ¿Por qué digo esto? Porque ahí entramos en otros temas, ¿verdad? Temas administrativos, financieros, temas de contratación administrativa que también son parte de este proceso de ejecutar un proyecto que se administra y que se financia con recursos públicos. Entonces, lo digo porque es fundamental también ese acompañamiento que va más a lo interno de la municipalidad. Nosotros lo que recomendamos a las municipalidades, y creo que Barba no ha sido la excepción, ¿verdad? Y que ha tenido un buen funcionamiento el comité, pero es que siempre existe a nivel interno de la municipalidad una persona enlace que garantice justamente ese seguimiento. Después, cuando el proyecto ya es presentado ante el Consejo de la Persona Joven, después de que se termina el plazo, el último día del mes de marzo, sube a la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, donde se aprueba la transferencia de los recursos según el formato del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros, la Junta Directiva, aprueba los recursos conforme a la presentación de los documentos que tienen que responder, lógicamente, a la naturaleza propia de los recursos, es decir, a la atención de las necesidades de las personas jóvenes, entendiendo que esas necesidades también están enmarcadas en la política pública de la persona joven.
Bueno, hay algunos aspectos técnicos internos que también voy a mencionar brevemente que son fundamentales. El primero, incorporar cada año los recursos de la Ley 8261, ¿verdad?, en los presupuestos ordinarios de la municipalidad. Nosotros como institución notificamos el monto una vez que sale la Ley de Presupuesto de la República. Nosotros hacemos el cálculo de cuántos son los recursos exactos que le toca a cada municipalidad y es fundamental para esto que se incorpore cada año en el presupuesto ordinario los recursos. ¿Para qué? Para que en el momento que se apruebe el proyecto y que se aprueba la transferencia, lo más pronto posible durante el año, las personas jóvenes que forman parte de estos comités puedan ejecutar los recursos que al final es parte de ese ciclo importante en el funcionamiento de los comités. En caso de no tener incorporado el recurso en el presupuesto ordinario, entonces recomendamos incorporarlo en el primer presupuesto extraordinario que se presenta ante la Contraloría General de la República. Eso implica que nosotros necesitamos el oficio de presupuesto de parte de la Contraloría para poder hacer transferencia de los recursos. Esto es fundamental también porque, por ejemplo, les puedo poner el caso que estamos ahorita experimentando, y es que tenemos muchos proyectos de Comité de la Persona Joven aprobados, pero al no incluirse el recurso en presupuestos extraordinarios, entonces pues eso nos imposibilita transferir los recursos a la municipalidad. Y también algo muy importante es tomar en cuenta los recursos de superávit que existen en la municipalidad para incorporarlos en los proyectos del año siguiente. Es decir, si la municipalidad en la actualidad tiene un remanente de recursos que es específicamente para el Comité de la Persona Joven, es muy importante que en ese proceso de formulación puedan incorporarlo para poder hacer un uso adecuado de los recursos, y lógicamente esto implica pues todavía más tener más plata para hacer cosas en beneficio de las personas jóvenes. Entonces, antes de darle la palabra a Paul específicamente con algunos aspectos de la ley, yo sí quisiera decirles que de nuestra parte como institución, el afán es acompañarles, es que nos sientan parte también de esa institución, o que somos una institución más bien que les brinda a ustedes el respaldo técnico. Nosotros no podemos decidir por las municipalidades. Las municipalidades queremos motivarlos a apropiarse de este proceso, del proceso del Comité de la Persona Joven, de este proceso de conformación, entenderlo como la comisión especial que es en beneficio de las personas jóvenes, y que no dejemos pasar el tiempo. No dejemos pasar el tiempo para empezar a organizarnos y a estructurar este trabajo, que es grande, porque el proceso de convocatoria de los sectores, dependiendo de las dimensiones del cantón, pues puede ser complejo, ¿verdad? Sobre todo la convocatoria a los colegios y toda esta parte que es tan importante para garantizar una participación democrática de las personas jóvenes en este espacio. Y también es importante que las personas jóvenes sientan esa apertura por parte de la municipalidad y por parte de las personas adultas que están dentro de las instituciones. Tenemos muy buenas experiencias de personas que son enlaces municipales que acompañan a las personas en estos procesos, a los 7 personas jóvenes que conforman el comité, pero también hemos tenido experiencias que no han sido tan positivas. Entonces, la verdad es que lo más importante hoy es motivarlos a que podamos hacer un proceso que sea efectivo y eficiente para las personas jóvenes de este cantón. Entonces, le doy la palabra a Paul para que continúe con esta parte brevemente, para no quitarles más tiempo, y sobre todo abrir el espacio para las preguntas y poder evacuar algunas de las consultas que ustedes tengan, sabiendo que hoy estamos teniendo un primer acercamiento, que posiblemente es tanta la normativa que de repente en el futuro puedan necesitar más asesoramiento, y que estaríamos dispuestos, por supuesto, a venir cuantas veces ustedes lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Paul. Muchas gracias Natalia por la introducción. También quiero añadir, de la mano a lo que acaba de mencionar la directora,
que nosotros como promotores y promotoras, la directora no le puede decir al comité de la persona joven qué hacer o qué no hacer, qué actividades poner en el proyecto, cuáles no. Podemos asesorar en la línea de la ley. La ley lo que pide como requisito es que ese plan, programa, proyecto se alinee tanto a la ley 8261 y a la política pública de la persona joven vigente. Esas son las líneas y el requisito base, además de ser aprobado en una sesión ordinaria o extraordinaria del comité. Como ya lo mencionaba doña Natalia, ni el Consejo de la Persona Joven, ni nosotros como promotores, ni el Consejo Municipal puede aprobar o desaprobar el proyecto. La única entidad es el Comité de la Persona Joven quien puede aprobar ese plan, programa, proyecto. Ahora, antes de entrar de lleno a la parte legal de la conformación y funcionamiento de los comités, es un poco reiterativo en las filminas, pero es necesario. Y como ya lo mencionaba Natalia, si hay un reglamento interno de funcionamiento y conformación del comité, se puede respetar ese reglamento, tomando en cuenta que no sobrepasa la ley. Entonces, en el Código Municipal, en la Ley 7794, nos dice en el artículo 13 las atribuciones del Consejo: crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes y asignarles sus funciones. El artículo 49 nos dice: en cada municipalidad y consejo municipal de distrito se conformará un comité de la persona joven, el cual se considera una comisión permanente de la municipalidad o consejo municipal de distrito, integrada según lo establecido en la Ley 8261, sus reformas y reglamentos. La última reforma fue el 3 de marzo del 2023, donde se omitió la palabra cantonal. Y a partir de ahí es importante porque en el acuerdo que tiene que hacer el Consejo Municipal, si viene la palabra cantonal, puede ser subsanable, pero preferiblemente de ya hacemos la aclaración de que se omita la palabra cantonal y se coloque Comité de la Persona Joven de Barba, en este caso. La Ley 8261, Ley General de la Persona Joven, nos dice en su artículo 2, parte de las definiciones. Comité de la Persona Joven: comisiones constituidas en cada municipalidad y consejo municipal de distrito del país e integrada por personas jóvenes. ¿Quiénes son las personas jóvenes en Costa Rica según la ley? Aquellas que tienen entre los 12 y 35 años de edad, llámense adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes. Aquí, un pequeño paréntesis: si la persona tiene en 35 años, 11 meses y 29 días, se considera persona joven. El día en que cumpla 36 años, ya no puede formar parte de lo que sería el comité de la persona joven. Y el artículo de peso. Volvemos a repetir, ¿verdad? Para quedar claros, el abordaje que vamos a exponer a continuación está basado en la Ley 8261, en el artículo 24, que habla de la creación, el funcionamiento y la conformación de ese comité de la persona joven. ¿Qué sectores integran el comité de la persona joven? Una persona representante municipal, 2 personas representantes de los colegios del cantón, 2 personas representantes de organizaciones juveniles del cantón, una persona joven representante de las organizaciones religiosas del cantón y una persona representante de organizaciones deportivas del cantón. Y perdón que sea reiterativo, pero así, tiene que ser del cantón o, en dado caso, un consejo municipal de distrito cuando corresponda. Hay un común denominador para estos nombramientos. Los requisitos indispensables son ser una persona joven, tener entre 2 y 35 años de edad, ser residentes del cantón o distrito, como ya lo mencionaba doña Natalia al inicio, ser costarricense o que tenga una condición migratoria regularizada y que sean del sector por el cual se nombran. Es decir, perdón que utilice a Luisa de ejemplo. Si Luisa es nombrada por el comité por el sector deportivo, representa el sector deportivo. Y al integrar el comité, representa las juventudes del cantón. Esos son los comunes denominadores que deben cumplir las personas. Antes de avanzar, muy importante acá, porque suele suceder más que todo con los colegios del cantón. Si Paul vive en Barba, pero está en un colegio de Santa Bárbara, no puedo. Si Paul está en un colegio de Barba, pero vive en Santa Bárbara, no puedo. Tiene que ser lineal. La persona tiene que vivir en Barba y el colegio tiene que estar en Barba. La persona representante municipal, nos dice la ley 8261, que la elegirá el Consejo Municipal de una manera democrática. Abren la convocatoria, llegan las personas postulantes y, en el buen sentido de la palabra, todas esas personas postulantes se venden para decir: yo quiero representar o formar parte del comité de la persona joven por tal y tal razón. Y ustedes votan a quién designar o a quién elegir en este caso. 2 personas representantes de colegios.
La elección de 2 personas representantes de colegios del cantón van a ser electas en una asamblea de este sector. Es decir, se abre la convocatoria a todos los colegios del cantón, donde el gobierno estudiantil de ese colegio va a designar preferiblemente a un hombre y a una mujer, quienes van a llegar acá al consejo, e igualmente ellos van a votar entre ellos mismos en una asamblea. Se van a vender en el buen sentido de la palabra, repito, y decir, yo, Paul, representante del colegio X, quiero formar parte del comité por tal y tal razón. Natalia, es del colegio Y, quiero representar al colegio por tal y tal razón. Ellos van a votar y preferiblemente en la medida de lo posible es que se elija a una mujer y a un hombre. Casos de la vida real. Nos han llegado casos en el que la convocatoria solo llegan mujeres o solo llegan hombres. Humanamente se hizo lo posible por la convocatoria en redes, en perifoneo, en televisión, etcétera, 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 pero solo llegaron mujeres. ¿Hay problemas? No. Humanamente se hace lo posible, pero sí, el proceso de transparencia para ustedes como consejo es resguardar todo ese proceso de convocatoria que se abrió totalmente transparente y demás. En las organizaciones juveniles es un caso muy similar. Se designan en una asamblea del sector, preferiblemente igual un hombre y una mujer, al final, digamos, del nombramiento como tal. Eso sí, la salvedad acá es que esas organizaciones tienen que estar registradas en la municipalidad o consejo municipal de distrito. Y aquí depende de la municipalidad, verá qué considera ese registro. Si en un formulario el grupo de skate llenó un formulario y somos el nombre tal con tales integrantes y eso se considera que ya está registrado, puede entrar en la convocatoria. Pero eso depende de la municipalidad, ¿verdad? Si tiene que llenar documentos físicos, digitales, etcétera. La organización tiene que estar registrada en la municipalidad para poder optar por ese nombramiento. Igual manera acá, ¿verdad? En la medida de lo posible que se mantenga la equidad de género, un hombre y una mujer en las organizaciones juveniles. El sector de las organizaciones religiosas del cantón. Igualmente, se hace en una asamblea del sector donde cada entidad religiosa, no importa la clase, ¿verdad? Católica, cristiana, etcétera, 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 puede la iglesia o la entidad designar a una persona, un hombre y una mujer, para que vaya a la asamblea y en el sector de ellos mismos, vuelvo a repetir, se venden en el buen sentido de la palabra para poder optar e integrar el comité de la persona joven. El sector de organizaciones deportivas. ¿Quién designa o quién escoge a esta persona? El comité de deportes. Y acá me devuelvo a lo que decía Natalia, ¿verdad? De esa simbiosis que se ocupa, porque si no hay comité de deportes, ¿quién designa a la persona representante del comité de deportes? Y si no hay comité de la persona joven, ¿quién nombra a los 2 adolescentes del comité cantonal de deportes? Es esa simbiosis que se quiere mantener a nivel nacional para que todo fluya. Entonces la importancia acá es ese trabajo en equipo, trabajo en conjunto en pro de las juventudes del cantón. Acá, este formato de nómina, ya quizá lo conozcan, lo hayan visto, es en el que, como decía Natalia, mi persona manda y manda y manda correos al consejo municipal, a la alcaldía y a la financiero principalmente. Por eso la importancia de tener esos datos, el nombre, un teléfono y un correo electrónico para el cual poder mandar la documentación. Ejemplo, el que mencionaba Natalia de financiero. Una vez publicado en la ley el presupuesto de la Municipalidad de Barba es tal, se hace un oficio y se comunica al Consejo Municipal, a la Alcaldía y a financiero. Si no tenemos los correos, no podemos comunicarlos. Eso, por procedimiento, salvo que sucedan motivos de fuerza mayor, se comunica en diciembre de cada año. E igualmente, ¿verdad? En los sectores que previamente mencionamos, solicitamos el nombre, la fecha de nacimiento, número de cédula y el teléfono de cada persona, así como el correo electrónico. ¿Por qué? Porque, como repito, mi persona manda y manda correos a los comités. Luisa no me deja mentir, un poquito de spam en ese correo del comité. Acá vamos a ver, quiero ver si puedo rayar y travesear un poquito. Correo oficial del comité. Otra buena práctica que queremos dejar acá es que el Consejo Municipal o el área administrativa de la municipalidad le ceda o le formule, le haga un correo de dominio municipal al comité. ¿Por qué? Porque formaliza un poco las comunicaciones. El comité, entre sus funciones, busca alianzas,
busca contactos y un correo oficial formaliza ese proceso. Y como ya mencionaba Natalia también, la persona enlace municipal. Esa persona enlace municipal es como ese puente. Si una persona joven de colegio, por ejemplo, viene y pregunta, ¿con quién me tengo que comunicar para saber la aprobación del presupuesto? Esa persona enlace la puede dirigir a esa persona encargada de presupuesto, o al consejo municipal, o a la alcaldía. Y también el apoyo, como ya mencionaba Natalia en la primera parte, en la ejecución del proyecto. El sistema de SICOP, el tema de cotizaciones, de contrataciones, no lo pueden realizar las personas jóvenes integrantes del comité, porque no son funcionarias de la municipalidad. Eso sí, en la persona representante del sector municipal puede ser, pero si no tiene los accesos a SICOP, ¿cómo hacen para contratar, para meterse a SICOP, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, esa es la importancia. Todo esto en equipo es para que, como decía Luis al inicio, el documento del proyecto no quede en papel. Y como decía un profesor mío hace años, que el muñequito camine en pro de las juventudes del país. La documentación a presentar al Consejo de la Persona Joven es básicamente un oficio de transcripción de acuerdo. Ya más adelante les voy a decir qué tiene que mantener, qué tiene que contener ese oficio. Pero aquí la importancia es que ese acuerdo esté con firmeza o en dispensa de trámite. Y me voy a adelantar un poco. Este año particularmente, el 29 y 30 de noviembre, cae fin de semana. Entonces, la recomendación, sugerencia es no dejarlo para esos días. Hacerlo desde antes para que el acuerdo quede con firmeza de las 7 personas integrantes y que ese oficio de transcripción incluya esto: la fecha del acuerdo, el número de la sesión, el número de acuerdo, el nombramiento de esas 7 personas integrantes para el periodo 2025-2026, y en el cual se indique el sector por el cual fueron nombrados. Eso se puede, digámoslo así, matar 2 pájaros de un tiro adjuntando la nómina. En la fecha tal, en la sesión número tal, en el acuerdo número tal, se nombraron a tal y tal persona y adjuntan la nómina. Y con eso se envía al correo que más adelante les voy a presentar: proyectosccpj@cpj.go.cr. Al 30 de noviembre a las 11:59 de la noche tiene que estar con firmeza ese acuerdo en ese correo para poder entrar en ley. Si ya entró el 1 de diciembre, no podemos hacer nada. La ley nos impide tomar en cuenta el nombramiento de ese comité. Claro, el acuerdo puede entrar un 1, un 2 de diciembre. Lo importante es que el acuerdo tenga la fecha que se tomó 30 o anterior. Claro. Si se conforma y nombra después del 30 de noviembre, no puede optar por los recursos. Sí, como decía Natalia, ya lo interno pueden conformarlo, pero no pueden trabajar con los recursos de la ley 8261. Esta pequeña ruta es la que les exponemos a los comités en enero, en una inducción que les hacemos anualmente, en donde la parte de más apoyo de la municipalidad entra en el punto 6. Rápidamente, ellos identifican una problemática en el cantón. Por ejemplo, que en Barba hacen falta cursos de Excel, de PowerPoint, de Word. Ese puede ser el ejemplo para que formulen un plan, programa, proyecto que ataque esa problemática. Y, bueno, ya lo mencionaba un poco al inicio, cada promotor puede asesorar en esa redacción, también incluso en la línea que tiene, que el objetivo sea congruente con las actividades, hasta el nombre. Acá, yo a veces, bueno, me voy a culpar, Natalia, perdón, le pido ser creativo a mis comités con el nombre. De hecho, les voy a poner un ejemplo: un comité le puso Abracadabra. Entonces, pero sí lo importante es que los objetivos estén alineados con las actividades, y las actividades vayan alineadas a la política pública y a la ley de la persona joven. Antes, ojalá antes del 31 de marzo, se envía al Consejo de la Persona Joven ese plan, programa, proyecto, junto con el acuerdo del comité, que dice más o menos así: en la sesión tal del Comité de la Persona Joven se acordó con X votos a favor el proyecto de tal nombre, y nos lo envían al mismo correo, a proyectosccpj@cpj.go.cr. Una vez ya en nuestras bases, cada promotor y cada promotora revisa esa documentación y hace otra adicional para poder mandárselo a la junta directiva, y que la junta directiva en una sesión apruebe la transferencia de los recursos, ¿verdad?
no aprobamos bueno, la junta directiva no aprueba el proyecto, aprueba la transferencia. Habrá casos en los que no se aprueba la transferencia, pero tiene que ser un caso muy excepcional. Perdón que dé este ejemplo, pero es como el más extremo, cuando se promuevan peleas callejeras. Ahí la junta directiva no va a aprobar la transferencia. Y por último, la transferencia de recursos. Como ya decía Natalia, la importancia de incorporar en el presupuesto ordinario o en el primer extraordinario los recursos correspondientes para que una vez se cuente con el acuerdo de la junta directiva y estos dos documentos de la Contraloría y un oficio de solicitud del área financiera, el área financiera del Consejo de la Persona Joven pueda transferir esos recursos y así iniciar con la ejecución de esos proyectos. Y acá, bueno, es el espacio de consultas. Estamos totalmente abiertos a recibirlas y también el correo de proyectos, pueden enviar consultas por ahí. Muchas gracias, Paul. Gracias. Si gusta, me ayuda ahí con la luz. Bueno, sí, hay algunas preguntas, algunas observaciones. Don Jorge, tal vez usted quizás quiera hacer el correo. Muchas gracias. Muy interesante y de veras les agradecemos el tiempo y la disposición para estar acá, acompañarnos. Bienvenidos a Barba. Nada más tome nota del tema del correo. Ya, de hecho, tenemos acá al compañero encargado de TI. Vamos a gestionar el tema de la licencia para el correo oficial del CPJ. De eso, de mi parte, señor presidente. Muchísimas gracias, de verdad. Ya está hablando la cámara. Está preguntando. Gracias. Sí, muchísimas gracias, señor alcalde, y me alegra mucho porque de verdad que también ustedes, en conjunto con el Consejo Municipal, es fundamental, pues lógicamente en este proceso. Volviendo a la pregunta que usted planteaba, sí, esto es muy importante. Yo creo que es el gran mensaje que tenemos que llevarnos hoy, ¿verdad? No hay más tiempo de conformación que no sea octubre y noviembre. Si no se conforma, se quedan 2 años sin comité de la persona joven y por consiguiente sin posibilidad de presentar proyectos y sin recibir recursos. Eso, digamos, en términos prácticos, lo puedo decir muy fácil, pero la afectación de eso es mayor, ¿verdad? Tomando en cuenta que los comités de la persona joven no solamente ejecutan, vamos a ver, el ejercicio de ejecutar un proyecto no solamente es este ejercicio de beneficiar a otras personas jóvenes que ya de todas formas tiene un diseño bastante solidario, ¿verdad? Si queremos verlo en términos sociales y en términos del impacto que se quiere. Pero también ustedes con este comité están apostando a la generación de nuevos liderazgos de personas jóvenes y el fortalecimiento de este liderazgo por medio del empoderamiento que ellos y ellas puedan tener en el ejercicio, ¿verdad?, de formular y ejecutar un proyecto de este tipo. No sé si hay más preguntas. Sí, gracias. Sí, me pidió el profe la palabra, pero no es para pregunta, es más para, compañero Alex. Compañero, si gusta pasa aquí mejor al micro. Don Alex. Es que... Alex. Ah, bueno, ya escuchó la pregunta. Yo le escuché, sí, yo le escuché. En realidad, sí, puede ser proyectos de infraestructura, incluye, vamos a ver, creo que algo muy importante es repasar algunos aspectos que están contenidos en la política pública de la persona joven, siendo de las necesidades de las personas jóvenes, ¿verdad?, enfocados siempre en el acceso a la educación, al trabajo, al deporte, a la recreación, al acceso a la cultura. Entonces hay una infinidad, digamos, de temas. Nosotros usamos el ejemplo de la capacitación, recreación, actividades recreativas, porque hay una tendencia de los comités a realizar este tipo de actividades, pero también hemos recibido proyectos enfocados en temas de infraestructura, siempre y cuando no coincida también con la naturaleza del trabajo que tienen los comités de deporte, ¿verdad? Porque también hay un recurso importante que se enfoca en las actividades deportivas. Y lo ideal sería aquí más bien complementar mucho de ese trabajo, ¿verdad? Pero sí es posible y sí hay comités de la persona joven que presentan proyectos de infraestructura. Hay un tema muy importante con esto, con el tema de adquisición de bienes. Con estos recursos, los bienes pasan a ser responsabilidad de la municipalidad,
¿verdad? Entonces eso es muy importante porque si se compra, por decir alguna computadora, tiene que ser plaqueada por la municipalidad y ya tenemos que seguir la misma lógica que está establecida, ¿verdad?, para la administración pública. Eso a veces causa algunos conflictos con las personas jóvenes en el entender, ¿verdad? ¿Por qué viene plaqueada si es de nosotros la compramos? Bueno, sí, ahí hay un trabajo también de acompañamiento muy importante, ¿verdad? De crear esa conciencia sobre el uso de los recursos públicos y sobre todo cuando se adquieren bienes, pero no significa que no se puedan adquirir. Gracias. Entonces, Natalia, en esa línea de pensamiento, el jerarca superior del Comité de la Persona Joven es la administración. En realidad, quien recibe los recursos es la municipalidad. Es decir, las personas jóvenes del comité toman decisión en relación con el proyecto, ¿verdad? Pero al transferírsele los recursos directamente a la municipalidad, hay una responsabilidad administrativa. Pero entonces se puede decir que jerarca en este caso sería el señor alcalde. Quien administra el presupuesto es el señor alcalde, pero estos fondos, ¿verdad?, son de un uso específico que ya está establecido por ley y tienen que estar enmarcados en el proyecto que ya fue presentado y aprobado. Eso es un buen punto también, porque cuando se aprueba la transferencia de los recursos por parte de la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, ya vienen con ese sello, ¿verdad?, que es para este proyecto específico que fue el que las personas jóvenes plantearon. Yo creo que por eso es tan importante la cercanía que también, en este caso, el señor alcalde, ¿verdad?, pueda tener, y las vicealcaldías y el consejo municipal también con las personas jóvenes del comité. Adelante, don Jorge, tiene la palabra. Un momento. Muchas gracias. De hecho, tal vez un pequeño ejemplo podría ser la compañera Luisa, presidenta del CPJ. El proyecto del año pasado se le dio todo el acompañamiento en el proceso de contratación pública. ¿Por qué? Porque son fondos públicos, ¿verdad? Entonces también la persona joven no conoce todo ese proceso. Destinamos una persona del Departamento de Cultura, en este caso nos ayudó, y hizo todo el proceso cartelario, ¿verdad?, para contratar las actividades que el CPJ quería realizar. Entonces hubo, por supuesto, ese acompañamiento del cuidado de fondos públicos. ¿Por qué? Porque cada colón sabemos que tiene una responsabilidad administrativa. Entonces ellos propusieron el proyecto, hubo una comunicación con el Departamento de Gestión Cultural, porque también hace actividades, pero se dio el acompañamiento total para el uso y administración de los fondos. Exactamente. Ese es un muy buen ejemplo y eso es una experiencia exitosa, ¿verdad? Eso es ese es el respaldo que nosotros buscamos, porque efectivamente los procesos de contratación administrativa son complejos para cualquier institución y las municipalidades no son la excepción, ¿verdad? Y mucho más para 7 personas jóvenes que no tienen por qué estar familiarizados, ¿verdad?, con este proceso. Igual se aprende mucho en el transcurso, ¿verdad?, de ejecutar este tipo de proyectos, pero sí, ese es un muy buen ejemplo y creo que un caso muy exitoso de cómo funciona esto. Le hago la pregunta, Natalia, porque ustedes en la presentación pusieron que el responsable del funcionamiento del Comité Cantonal de la Persona Joven es del Consejo Municipal. Entonces ahí me quedó la duda porque quien va a ser el responsable debería, quien sería el jerarca es quien debería ser también el responsable. La responsabilidad más importante del Consejo es, bueno, velar lógicamente por la ejecución de los recursos, como siempre, ¿verdad?, se hace, pero más que todo en la parte de la conformación del Comité de la Persona Joven. Esa es una tarea medular, ¿verdad?, porque es desde este órgano donde se juramenta y se hace el proceso participativo. La transferencia de los recursos entra a la municipalidad sabiendo que tiene un uso específico y que claro que el Consejo Municipal tiene que ser informado. Que hay otra parte de este ciclo de ejecución del presupuesto que no podemos dejar de lado y es la rendición de cuentas, ¿verdad? Y nosotros sí hemos instado a las personas jóvenes de los comités de la persona joven que hagan esa rendición de cuentas una vez que se ejecutan los proyectos. Entonces sí creo que hay
parte de información importante y sabiendo que, teniendo la certeza que los recursos son transferidos para el cumplimiento de un plan de trabajo. De un proyecto específico, Exacto. sí, eso me queda claro. Entonces no tiene ninguna injerencia jerárquicamente hablando el Consejo Nacional de la Persona Joven hacia los comités. No. Nosotros tenemos una labor técnica de asesoramiento y acompañamiento, porque como bien decía Paul, nosotros los convocamos para informarles, ¿verdad? Ese es como nuestro acompañamiento. Siempre tenemos una persona funcionaria encargada de alguna de los cantones. Bueno, en este caso, por ejemplo, en el caso de Paul, ha asesorado el comité de Barba. Tuvimos un cambio ahí con la persona de nuestra, digamos, técnica, pero sí, la idea es que nosotros asesoramos más que todo. Uh-huh. Muchas gracias. Decía Paul que una persona es joven con 34 años, 11, 34 o 35, 35 años, 11 meses, 29 días. Qué jóvenes que estamos. Mi pregunta es, si se nombra una persona hoy que el próximo año cumple los 36 años y son nombrados por 2 años, esta persona se tiene que retirar. Se tiene que retirar. Se tiene que retirar y tiene que hacer el Consejo Municipal el ejercicio nuevamente de elegir a esa persona representante de ese sector. Uh-huh. Que nos pasa mucho con los colegios, con los representantes de colegio, porque muchas veces los representantes de colegio, estos adolescentes, entran al comité de la persona joven estando en 5º año del colegio. Y resulta que termina el año, bueno, ya pasan a la universidad, ya no son representantes del colegio. Entonces hay que velar mucho con esa representación de las personas adolescentes, porque puede ser que no duren los 2 años en esa condición, digamos, de representante del sector de colegios. Ahora tengo otra pregunta. Yo ya les voy a dar el espacio. Es que cuando pregunté ya no vi tantas manos y ya se me levantaron todas. Me encanta que la gente se interese. Decía Paul que si no es de Barba no la puede conformar, pero si es un estudiante del colegio de Barba, por ejemplo, donde pasa toda su tiempo compartiendo, aprendiendo y aportando al cantón específicamente, pero vive tal vez aquí en San Lorenzo, que ya no le corresponde, por decirlo así, no puede participar del comité. No, tiene que ser residente del cantón. Ok, y por último, nosotros para este comité último tuvimos algunas situaciones muy particulares en el cual tuvimos que nombrar por inopia a las dos o los dos representantes, creo que me parece de las instituciones, uno de las instituciones educativas y a uno comunal. Se hicieron las convocatorias, pero no tuvimos como la mayor afluencia ni interés, que eso parece mentira, pero pasa, ¿verdad? Con la gente. Estas se fueron por inopia. ¿Qué pasa si se tiene que repetir? ¿Hay alguna restricción con respecto a ese tema? ¿Hacen ustedes, dan algún apoyo con respecto a la publicación, a la atracción de jóvenes para participar en los comités? Bueno, ese es un tema muy complejo porque hay sectores precisamente que no participan tanto, ¿verdad? Hay algunos que son más participativos y otros que tal vez no están tan organizados. Nosotros al tener que asesorar a todos los cantones, pues no entramos en esta parte de convocatoria, ¿verdad? Eso es una responsabilidad que le toca más a la municipalidad y sobre todo apoyándose en esa figura del enlace municipal, sabiendo que hay sectores que muchas veces no tienen el mismo nivel de participación que otros y entonces tenemos que recurrir a este tipo de mecanismos. No sé, pues si quieres referirte al caso de Barba particularmente. No, muy bien. Entonces, ve, aquí me levantó primero la mano doña María, Selenia y don Alex. En ese orden les voy a dar la palabra. Sí me gustaría que la pregunta se escuche, entonces los voy a invitar a que vengan a alguno de los micrófonos, tal vez al de la señora Liliana, para que pueda quedar ahí en la grabación para efectos del acta.
Buenas noches, doña Natalia, mucho gusto. Bienvenida y muchas gracias por este espacio que nos brinda para saber un poco más acerca de esta temática tan importante. Mi pregunta va con respecto a la asignación de presupuesto. Tengo entendido por lo que ustedes decían que, bueno, se asignan los presupuestos según las municipalidades, me imagino que se inscriben en tiempo y orden. Pero, ¿qué pasa, digamos, si la municipalidad no presenta un proyecto aunque esté inscrita? Ese presupuesto, por lo que entendí, se acumula. O no sé si... Y lo otro sería, si digamos eso es acumulable, o sea, ¿tiene un tiempo de prescripción también o no? Sí. Bueno, este tema del presupuesto es interesante. La ley establece que nosotros como consejo transferimos a las municipalidades el 22.5% de nuestro presupuesto ordinario. Cuando a nosotros nos dan la asignación presupuestaria, se hace el cálculo de lo que le corresponde a cada municipalidad, tomando en cuenta algunos indicadores, ¿verdad? Desarrollo humano, etcétera, cantidad de población, etcétera. Entonces, si el comité de la persona joven no presenta el proyecto, nosotros el recurso que está para Barma no lo podemos ni utilizar ni transferir. Se convierte en subejecución para nosotros. Lo que se aplica en este caso ahora, bueno, es en una modificación ordinaria de presupuesto devolverlo, pero nosotros no podemos ni reservarlo ni utilizarlo nosotros como Consejo de la Persona Joven para otros fines. El presupuesto prácticamente pasa a una subejecución presupuestaria. Mi otra consulta, o más bien una observación, bueno, por lo que vi ahí con respecto a la participación, no se tiene todavía, digamos, como tipificado la equidad de género. O sea, ustedes hacen la observación que es lo ideal, pero no está como tal, o sea, de carácter obligatorio. Eh, bueno, como una observación, creo que sería importante que eso se ponga como... Perdón. Tal vez como de carácter obligatorio. Sé que a veces es más complicado, pero es que de definitiva, sobre todo con los jóvenes, a veces es complicadito, ¿verdad? Que ellos escojan realmente por las actitudes o sea, la mejor forma, ¿verdad? Sino que tal vez como entre ellos mismos escogen, de repente, como es mi amigo, escojo a mi amigo, escojo a mi otro amigo, ¿verdad? Y entonces queda por fuera tal vez una representante femenina importante. Entonces, ¿qué hay con respecto a esto? Tiene que aplicarse lo que está establecido por ley y sí tiene que aplicarse la paridad de género. Eso es un tema muy importante. Ahora, sí pasa de todo en el proceso, ¿verdad? Como bien decía Paul, tiene que aplicarse idealmente el principio de paridad y eso es algo, por eso el reglamento es tan importante, porque justamente en el reglamento se puede establecer los mecanismos para garantizar que se cumpla. Pero sí también sucede, por ejemplo, en los sectores deportivos y demás, que la mayoría de participación es de hombres. Puede ser que no, ¿verdad? Pero sí sucede. Entonces, ahí es donde de repente el tema de paridad queda un poquito, pues ahí guindando, ¿verdad? Sí nos ha pasado comités que en su mayoría son hombres y tenemos que hacer la anotación nosotros mismos como consejo ante la municipalidad para hacer el señalamiento sobre lo que la ley también establece en relación con la paridad de género. Pero sí, lo ideal es garantizarlo. Muchísimas gracias, doña Natalia. Gracias, doña María. Adelante, Selenia, doña Selenia. Buenas noches. Mi inquietud es cuando ustedes se expusieron y dijeron que la persona joven era una comisión permanente del Consejo. Bueno, supuestamente cuando se forman las comisiones siempre está representada por un regidor suplente o un regidor propietario. Entonces, me gustaría que me explicaran eso. Esa pregunta suya es súper interesante porque justamente
La ley lo reconoce como una comisión permanente, pero no cumple en su constitución con lo que está establecido como una comisión, porque las comisiones son integradas por los regidores y regidoras, pero en este caso no. Entonces la ley lo nombra de esta manera, pero en el ejercicio y en la constitución no se aplica de la misma manera. Esos son como fallas, ¿verdad?, de la misma normativa, que en el momento que se aprueban las leyes, pues ya eso pasa por una reflexión distinta, ¿verdad? Y en el momento que se aprueban las leyes, pues vienen como esas nomenclaturas que no necesariamente calzan con lo que dice el Código Municipal en relación con este tipo de comisiones. Usted tiene toda la razón. Pero sí, para términos de aclarar, entonces sí tiene ese nombre. Sí, según lo que establece el Código Municipal, debería de estar conformado de esa manera, ¿verdad? Representado por regidores, pero según lo que establece en la ley de la persona joven, no, ¿verdad? Está integrado por estas personas jóvenes de la comunidad, representantes de estos sectores. Pero es una muy buena pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Selenia. Don Alex, pase aquí adelante, por favor, el micrófono. Es que la otra vez no se le escuchó. ¿Cuál hay que darle? Básicamente son dos puntos los que quisiera preguntar. En el caso de la conformación del consejo ¿se puede nombrar propietarios y suplentes para evitar el caso ese de que, qué sé yo, alguien del colegio salió y ya no es representante del colegio? ¿O hay que volver a hacer una convocatoria? Esa es la primera. Sí, no contempla la ley suplencias, se nombran los que están, y efectivamente si alguno de las personas jóvenes representante de los sectores se sale, hay que volver a hacer convocatoria de ese sector en particular. Entonces, solo del que se excluye se saca uno más. Ok, no hay que hacer todo el proceso entero. No, exactamente, solo del sector que no, digamos, por ejemplo, colegios, ¿verdad? Que el muchacho ya se fue a la universidad, entonces hay que hacer una convocatoria de ese sector en particular. Ok. Y la otra es, ustedes podrían mandarnos, ya sea al correo del Consejo Municipal, la documentación tanto la ley como este PowerPoint, sería importante para que nosotros lo tengamos. Claro, con todo gusto, y le podemos también enviar la política pública de la persona joven para que la tengan a mano. Claro que sí, con todo gusto. Nada más para aclarar, la presentación ya fue remitida a los correos electrónicos. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a dar la palabra a don Jorge, me parece que ya es la última persona en hacer preguntas. Ah, bueno, sí, pero no es pregunta, ¿verdad, don José Pablo? Si gusta, viene y se va ahí acomodando. Adelante, don Jorge. Muchas gracias, doña Natalia y don Paul. Un placer de nuevo. Nada más una preguntita, que eso en su momento lo habíamos validado para efectos de inversión, de obra pública. Por supuesto que la municipalidad, si el CG, Comité de la Persona Joven, desea hacer algún proyecto, pues se dialoga con la administración, ¿verdad? Viabilidad técnica, jurídica, administrativa. Me llama un poquito la atención. Entonces también podemos planificar proyectos deportivos. ¿A qué me refiero? Usted también hizo una salvedad que tenemos un Comité Cantonal de Deportes y Recreación que tiene una función, pero que también por veces tiene limitaciones en el desarrollo de infraestructura pública por condiciones diversas. Tenemos una municipalidad que también hace inversión pública en diferentes áreas. ¿Podría el comité proponer, por ejemplo, construcción de una infraestructura deportiva, un espacio, vamos a ver, una cancha de básquet, se me ocurre, para alguna actividad deportiva, sabiendo que podrá ser utilizado por todos los géneros y edades, ¿verdad? Y a un espacio público abierto, porque es una propiedad de Manial, ¿verdad? Entonces, ¿es posible? Gracias. Sí, ahí vamos a ver, eso es un tema también interesante porque lo que
valdría la pena analizar es también la capacidad presupuestaria que tienen los comités de deporte, ¿verdad? Para este fin, para que no exista como esa duplicidad en el uso de los recursos. Ahora, yo creo que sí hay actividades que son complementarias, sobre todo pensando en la actividad física en general, ¿verdad? Como formas saludables, hábitos saludables de hacer ejercicio al aire libre o este tipo de cosas, se puede hacer. Hay proyectos que se han presentado en esa línea. Se sabe que la población prioritaria siempre debe ser persona joven, pero no podemos tener control sobre esto. Creo que lo más importante es que no exista esa duplicidad en el uso de los recursos de proyectos que por su naturaleza deben de ser financiados con recursos del Comité de Deporte versus los que son propios del Comité de la Persona Joven. Y es complicado porque en realidad el deporte es un tema muy juventud, ¿verdad? Y lo vemos, bueno, en la juramentación, en la representación en Juegos Nacionales, en todos estos espacios de los comités de la persona joven hay mucha participación juvenil. Pero yo creo que lo recomendable es eso, ¿verdad? Que no exista, que si ya es un recurso, si ya hay un recurso asignado para el comité de deportes que puede financiar cierta infraestructura, que entonces el recurso del comité de la persona joven pueda ser complementario a esto sin que haya esta sobreposición tal vez, ¿verdad?, de competencias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Natalia, muchas gracias. Adelante. Bien, muy buenas tardes, o noches, mejor dicho. Me da nostalgia, pues yo estuve en la Red Nacional de la Persona Joven cuando don Albert Pacheco creó la ley, ¿verdad? Creo que fue en su gobierno. Y bueno, estuvimos ahí. Es muy bonito, 120 jóvenes a nivel nacional, donde estaban ONGs, partidos políticos, uno por cada municipalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo quisiera hacer uso del micrófono no solamente para el comité, que estamos muy bien representados con Luisa, una líder excepcional que realmente ha puesto muy en alto el nombre del cantón y en nombre de la juventud. Sí me preocupa como educador todo lo que están enfrentando nuestros jóvenes y también la ley penal juvenil, que algo tiene que ver con todo esto, de ver qué se hace a nivel nacional para que también Barba sea voz ante la red nacional de revisar las leyes que protegen a nuestros jóvenes, pero también ciertas limitaciones. Les doy un ejemplo. Venía por el Hotel Abrola en San José, me encuentro un joven de 13 años. Era diciembre, hacía mucho frío. Estaba durmiendo en una caja de cartón. Era evidente que estaba bajo efecto de las drogas. Yo llamé al PANI en ese momento y me quedé ahí viendo a ver si el PANI llegaba, aunque ya es de 13 años, ahí puede estar el consejo de la persona joven o no sé quién, pero ya es adolescente. Y llegaba el chofer, la enfermera, el servidor social, despertaron al joven y se levantó. Le digo yo, ¿se lo van a llevar a un albergue? Me dice, no, aquí se queda. ¿Por qué? Porque está bajo efectos de las drogas, y bajo efecto de la droga primero hay que llevarlo a una clínica para que lo desintoxiquen y después llevarlo a un albergue. Como es menor de edad y no sabemos quiénes son sus padres, pues eso sería casi secuestro. Entonces es un problema que desde la ley que es hecha por los diputados, creo que el joven está quedando indefenso y él se volvió a acostar en su cartón y se volvió a dormir. Entonces es una preocupación porque lo veo en el aula y mi compañero Jara también el día a día, donde el joven se ha empoderado de sus derechos, pero se le ha olvidado sus deberes, donde también a la familia y a los educadores se les ha limitado mucho a través de reglamentos sus participaciones. Me preocupa. Yo quisiera que Barba sea también voz, como de que sea tan evidente, porque muchos jóvenes colegiales no saben de la existencia, aunque está en el plan de cívica, ¿verdad?, de la ley de la persona joven. Ojalá todos fueran como Luisa, que ella era su propia educadora
y ella tenía interés en descubrir qué puede aportar un joven al cantón, pero encontrar una Luisa cuesta mucho, ¿verdad? En los colegios, porque pocos tienen interés y no saben de la existencia, porque tal vez no salen anuncios en televisión de la red de la persona joven, como si salen del PANI, como si salen de CONAPAN, como si salen del INAMU. Y bueno, compañera Luisa, yo recuerdo que en ese año en Heredia se desfiló el 15 de septiembre y la red de la persona joven desfiló aquí en Heredia a nivel cantonal. Todos los cantones, los representantes, desfilaron el desfile del 15 de septiembre con un estandarte y con signos externos, que me parece muy importante que ustedes también se empoderen y rescatar ciertas cosas. Yo que estuve en la Cruz Roja de la Juventud aquí en Barba, era bonito el voluntariado. La última vez que estuvo la Cruz Roja de Barba, recuerdo que habían cerrado el sistema de voluntariado. Ya no había juventud. Había socorrismo, había motorizado, había un montón de entes, pero el programa de juventud cerrado. Yo creo que de juventud, si más no me equivoco, creo que solo los guías Scout mantienen ese gran liderazgo, ¿verdad? Que ojalá la Cruz Roja lo retome, los gobiernos estudiantiles. Antes era bonito ver todos los gobiernos estudiantiles participando de un traspaso de poderes. Ya no. Ahora nada más los del Rodrigo Hernández en el Rodrigo Hernández. Y no hay representación de otros centros educativos. Entonces ojalá que lleven a la voz de la red de la persona joven estos asuntos, porque hay desafíos. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes ante la inteligencia artificial? Que están siendo sustituidos por robots, con la bomba poblacional, donde en este momento Costa Rica es un país joven, pero resulta que si acaso hay 3 diputados menores de 30 años que hacen leyes, y esa ley les va a afectar dentro de un futuro, porque si los hospitales colapsaron con pandemia, con una población joven, ¿qué va a pasar dentro de 30 años? Un país en su mayoría anciano, los hospitales colapsados, entre otras cosas, ¿verdad? Gracias, señor alcalde y señora presidenta. Con mucho gusto, José Pablo. ¿Se quiere referir? Muchísimas gracias por la reflexión. En realidad, mucho que decir de lo que usted está planteando, muchos retos, como bien decía usted. Nosotros somos una institución muy pequeña, seguimos siéndolo después de tantos años de promulgada la ley de la persona joven, pero sí rescato esta idea que usted da de que esto no es una inversión en lo inmediato, ¿verdad? O sea, tenemos que ver esto como una inversión, no solamente de recursos, el ejercicio del liderazgo de las personas jóvenes, sino del presente que estamos viviendo, donde necesitamos mucho esa participación de las juventudes y también, por supuesto, para todo lo que viene y todos estos cambios sociales y culturales que estamos experimentando. No puedo estar más de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Natalia. Muchas gracias a ambos por visitarnos, por ampliar esta información. Creo que aún tenemos mucho que aprender. Yo personalmente sí me quedé ahí con algunas cositas que me gustaría validar después. Después voy a tener una reunión con la señorita Luisa Zárate, porque sí hay unas cosas que tal vez yo creo que hay que hacerle un double check ahí en ese sentido. No es la primera vez que yo hago un reconocimiento. Me uno a las palabras de don José Pablo con respecto al trabajo que Luisa ha venido haciendo, no solo en el Comité Cantonal de la Persona Joven, sino también en el Comité Cantonal de Deportes. Ella hace una sinergia bastante interesante y aprovecha todos los espacios posibles y nunca pierde la oportunidad de aportar al cantón con respecto a la juventud, deporte y recreación. Así que, Luisa, una vez más, valoramos muchísimo su trabajo por parte de este Consejo Municipal. La animamos para que siga adelante. Creo que es solo el inicio de la carrera de Luisa. Es una muchacha sumamente joven y creo que todavía tiene muchísimo que aportar. Probablemente Luisa será una de nuestras futuras gobernantes. Así que todo mi más sincero respeto y admiración para su trabajo. Y antes de tomar el acuerdo con respecto al recibimiento de esta presentación,
Agradezco a las personas que evacuaron sus dudas, que hicieron sus preguntas, eso es muy importante. Agradezco también al señor alcalde porque su administración ha sido un gran apoyo para poder lograr grandes cosas en los espacios de cultura y juventud en esta administración. Luisa, adelante, creo que Luisa tiene algunas palabras antes de que nos retiremos. Por dicho. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, ¿verdad? Creo que fue una hora de muchísimo aprovechamiento en el cual ustedes pudieron evacuar dudas. En el caso de que tengan aún más dudas, creo que todos tienen mi número de teléfono personal en el cual pueden escribirme o llamarme para hablar sobre el Comité de la Persona Joven de Barba. Realmente hay mucho trabajo que nosotros hacemos que a veces no es visible. Por ejemplo, el profe José Pablo indicaba sobre la red consultiva de la persona joven. Yo soy la representante ante la asamblea por Barba, en el cual hemos trabajado porque Barba duró como 3 periodos, o sea, 3 años consecutivos o más, donde Barba no asistía a estas asambleas, en el cual desde el año pasado Barba empezó a asistir, en el cual también hicimos alianzas estratégicas con los diferentes ONGs, partidos políticos y demás, para poder lograr posicionar a Barba también como un referente juvenil, en el cual fue un trabajo arduo y de inversión también propio, porque es un trabajo que hacemos a honor, ¿verdad? Al igual que los viáticos para ir a esta asamblea, ¿verdad? No se sacan de un presupuesto del Comité de la Persona Joven, sino que lo cubre la persona asambleísta que asiste. Hay un tema muy importante que quiero agradecer muchísimo a la administración. Don Jorge, desde el día número 1 en que asumí la presidencia y que empezamos en este periodo del 2023, realmente nos abrió las puertas de su despacho. Nunca se nos va a olvidar, la primera reunión la hicimos en este consejo municipal y posterior a eso don Jorge nos invitó a pasar a su oficina para conocernos, para preguntarnos sobre nuestro proyecto de interés, para asesorarnos y además de eso, para abrirnos la puerta y decirnos: cuenten conmigo en lo que vayan a necesitar, si necesitan alguna instrucción. Está Juliana, está Andrea, que es el enlace municipal, está don Alonso en la parte legal, nos puso a disposición realmente sus departamentos municipales, inclusive a la asesora Daniela Morera, que también ha sido parte del proceso de lo que es la construcción del proyecto. Que también quiero hacer referencia a la parte de los funcionarios municipales. Creo que en esta presentación quedó muy en claro la importancia del enlace municipal y que este enlace municipal realmente haga su trabajo. Eso es lo que muchas veces hace falta, en el cual hemos mandado correos desde marzo y que a la fecha fueron respondidos hasta la semana pasada. Esto debilita el Sistema Nacional de Juventudes. Entonces, tenemos que tomar acciones duras y acciones contundentes ante las respuestas de la juventud, porque las respuestas que nosotros solicitamos es para seguir nuestro plan y proyectos que queremos realizar, que este año fue un poco duro porque tuvimos 8 meses sin un quórum estructural, 8 meses de parón de un plan de 2 años, que el tiempo es muy corto para la ejecución de todo lo que queríamos hacer, y todo el rezago juvenil que tenía Barba, porque debemos de reconocerlo, en el cual en administraciones anteriores Barba tuvo un rezago juvenil, en el cual no se realizaban proyectos, o se realizaban proyectos pero no llegaban a la población en sí, en el cual fue también uno de los temas muy importantes, que hoy Barba cuenta con un superávit que nos ha apoyado también para un gran proyecto
el cual creo que se debería valorar para realizarlo de interés cantonal, como lo es el Barba Joven Fest, que realmente es un proyecto de impacto social, cultural, deportivo y económico a nivel cantón. Entonces, creo que esos son los puntos muy importantes, volverles a agradecer, volverlos a incitar, ¿verdad?, de que somos un comité activo ante las necesidades de la población joven. Por eso nos interesamos en hacer encuestas, en hacer preguntas, como lo decía Jan, nosotros recibimos una cantidad de correspondencia a veces donde nos preguntan cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestros alcances, todas esas preguntas, y nosotros les brindamos respuesta. Entonces también los invito a que ustedes, y esto va más dirigido a los consejos de distrito, inviten a las personas jóvenes a ser parte del proceso, a formular y a participar de los procesos consultivos que ustedes también realizan en su distrito, en la formulación de los proyectos, incitar a la población joven a participar de los espacios que se les brinda, tanto deportivos como en la parte educativa. Entonces, creo que aquí cabe señalar que hay que restablecer, y además de esto, fortalecer, ayudar a fortalecer el Sistema Nacional de Juventudes y la red de la parte de Barba. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa, por sus aportes. Entonces, vamos a proceder con la toma del acuerdo. El Consejo Municipal acuerda recibir y dar por conocida la presentación del del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. Ya está remitido a todas las personas, así que solamente vamos a darlo por recibido y conocido, y agradecemos el tiempo. Muchas gracias. Sin más, se cierra la sesión a las 18:41. Que Dios los acompañe de regreso a sus hogares.